Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 88-65 frente a Panathinaikos en un partido donde otra vez rompimos desde el comienzo. Al igual que frente al AS Mónaco, rompimos con un gran primer cuarto, 30-18, manteniendo luego ese más 12, tanto en el segundo como en el tercer cuarto, en un partido donde los grandes destacados fueron Walter Tavares, siendo el MVP del partido, claramente el mejor del encuentro en cuanto al término dominio, donde Tavares es un auténtico animal, rebote defensivo, rebote ofensivo, tapones, intangibles, puntos, acertando en los tiros libres, machacando, bueno, haciendo absolutamente de todo dentro de la pintura. También me gustaría destacar el partido de Alberto Abalde, que no es normalmente de los más destacados, no es de los que absorbe más juego, pero hoy entró en el quinteto titular y la verdad es que el gallego ha dejado muy buenas prestaciones dentro del Within Center en el día de hoy, penetrando, tirando bien de tres, además sujetando bien en defensa, por ejemplo, en la defensa individual con Ioannis Papapetrou, el cual es el gran líder del Panathinaikos, pero hoy ha estado realmente mal. Cogió el testigo Macon, pero no es lo mismo, con sus 18 puntos fue el gran líder de este Panathinaikos, que lo veo bastante flojito, que va a sufrir mucho en esta fase de grupos para poder competir bien. Y luego también, como no, toca hablar de Gerson Yabusel, que está siendo el jugador más completo. Si Tavares es el gran dominador, Yabusel el más completo, porque rebotea, lanza de media distancia, también mete el cuerpo para conseguir canastas debajo del aro, puede tirar de tres, machaca como un animal. Hay un mate que ha sido una cosa de locos, de descomunal lo que ha hecho Gerson Yabusel, y otra vez ha sido uno de los jugadores intratables dentro del partido. En el debe voy a poner dos apuntes, uno a nivel colectivo, que es el de las pérdidas de balón, con Eurtel y Nigel Williams-Goss como grandes protagonistas, los dos bases que sí, Eurtel ha dejado grandes asistencias, sobre todo combinando en el pick and roll con Tavares y algún pase sin mirar de los suyos, dejando su cuota de talento en el parquet, pero también perdiendo algún balón estúpido por baja de intensidad. Aún así ha terminado con buenos números, porque es un jugador que, claro, al final asiste de un modo tan talentoso y tan sencillo que siempre va a sumar, a poco que sume minutos, hoy para mí excesivos. Y Nigel Williams-Goss, que la verdad ha sido el peor del Real Madrid, perdiendo balones y no siendo incisivo en sus penetraciones. Con Perry ha sufrido mucho en defensa para poderle superar, en el 1 para 1, en el 2 para 2 no ha tenido posibilidad. Creo que ha hecho solo una canasta de calidad real con respecto a la calidad que tiene. Realmente muy flojito el partido de Nigel Williams-Goss. Coser también desde el tercer cuarto aportando. Coser se adapta absolutamente a todo. La profesionalidad en los dos lados de la pista de Fabián es increíble, y hoy otra vez ha sido un jugador realmente relativo en el devenir del partido. Y Vincent Poirier, ¿no? Cerrando los más destacados, yo creo que toca hablar de Vince, que ha estado con 10 puntos, reboteando, intimidando, jugando incluso en el 4 combinado con Tavares, que es verdad que en ataque puede generar algún conflicto de pasillos y lanzamientos a la hora de tener una situación más nutrida y más clarividente en cuanto al 5 para 5 en ataque, pero en defensa, en cambio, con las dos torres intimidadas, que es una cosa de locos. Lo hemos visto en el segundo cuarto, si no me equivoco, y ahí les hemos hecho realmente pupita. Entonces, bueno, trabajo bien realizado por parte de los chicos, porque además llegábamos con poco descanso en este doble envite en 48 horas después de jugar frente al Mónaco en un partido bastante difícil. La próxima semana, ya sabéis, jugamos frente al Fenerbahce, un equipo que ha empezado mal pero que tiene muy buenos jugadores. Partido que será duro, bastante más duro a priori que este partido, que como dije en la previa, creo que el equipo iba a sacar de manera sencilla. Han sido al final 23 puntos, podrían haber sido pues unos 25, 30 si el equipo hubiera hecho algún sobreesfuerzo más. Pero en fin, partido donde lo importante es al final no tener lesionados, no tener malas sensaciones, ver que todos van aportando su granito de arena. Y nada, ahora a pensar en el partido del Breogán, que lo comentaremos en Madridismo al Día, y donde jugamos frente a un buen equipo que está siendo probablemente pues uno de los grandes equipos revelación de la Liga ACB.